Marido golpea a su esposa embarazada en el hospital, y su padre Seo hunde su imperio. El cielo gris de la Ciudad de México amenazaba con lluvia cuando Carmen Herrera ajustó su uniforme blanco por última vez antes de ingresar al Hospital General. Sus manos temblaban ligeramente mientras se acomodaba el cabello en una coleta baja, cuidando de no tocar el moretón que se extendía desde la sien hasta la mejilla izquierda. El maquillaje corrector había hecho su trabajo, pero ella sabía que bajo las luces fluorescentes del hospital, cualquier observador entrenado podría notar las marcas. A los 6 meses de embarazo, Carmen ya no podía ocultar completamente su estado. Su uniforme se ajustaba con dificultad alrededor de su vientre prominente, y cada paso le recordaba la vida que crecía dentro de ella, una vida que, según Alejandro, había llegado a complicar todo. «Otra vez llegas tarde», murmuró para sí misma al ver el reloj en la entrada del hospital marcando las 7:15 am. Su turno había comenzado a las 7 en punto, pero la discusión de la madrugada con Alejandro había retrasado su salida de casa. El Hospital General de la Ciudad de México bullía con la actividad matutina típica de un centro médico público. Pacientes esperando en largas filas, familiares ansiosos consultando sus teléfonos, y el constante ir y venir del personal médico creaban una sinfonía urbana que Carmen conocía de memoria. Había trabajado allí durante 5 años, desde que terminó su carrera de enfermería en la Universidad Nacional Autónoma de México. «Carmen, qué bueno que llegaste», la saludó la doctora Patricia Mendoza, jefa del Departamento de Emergencias, mientras revisaba una tabla médica. «Tenemos una mañana complicada. 3 ambulancias en camino y el doctor Ramírez llamó enfermo». Patricia era una mujer de 50 años, cabello canoso recogido en un moño práctico, y ojos que habían visto demasiado sufrimiento humano para sorprenderse por cualquier cosa. Sin embargo, cuando levantó la vista hacia Carmen, sus cejas se fruncieron ligeramente. «¿Te encuentras bien? ¿Te ves pálida?», preguntó con la preocupación genuina de quien había aprendido a leer los signos de angustia en los rostros. «Solo un poco de náuseas matutinas», mintió Carmen, forzando una sonrisa. «Ya sabes cómo es el embarazo». Patricia asintió, pero su mirada se detuvo un segundo más de lo necesario en el rostro de Carmen, antes de continuar con sus instrucciones. «Te asigno a la sala de observación. Tenemos varios pacientes estables, pero necesitan monitoreo constante». El día transcurrió con la rutina habitual. Carmen tomaba signos vitales, administraba medicamentos y ofrecía palabras de consuelo a pacientes y familiares. Su trabajo le proporcionaba una sensación de propósito que contrastaba dramáticamente con la tensión constante que vivía en casa. Durante su descanso del mediodía, se sentó en una banca del pequeño jardín del hospital, bajo la sombra de un jacarandá que comenzaba a mostrar sus primeras flores violetas. El aire fresco le hacía bien, y por un momento logró relajar los hombros que mantenía constantemente tensos. Su teléfono vibró. Un mensaje de Alejandro. «Necesito que llegues temprano a casa. Tenemos cena con mi padre a las 8». Carmen suspiró profundamente. Las cenas con Eduardo Herrera siempre eran eventos tensos, llenos de conversaciones sobre negocios y expectativas familiares que ella nunca lograba cumplir completamente. Eduardo era un hombre imponente, de 62 años, que había construido su imperio constructora desde cero y esperaba que todos a su alrededor mantuvieran sus mismos estándares de perfección. «Está bien, saldré a las 6», respondió rápidamente, esperando evitar cualquier confrontación posterior. A las 5:30 de la tarde, mientras Carmen preparaba su reporte para el turno nocturno, las sirenas de ambulancia comenzaron a sonar con intensidad. La doctora Mendoza apareció corriendo por el pasillo. «Carmen, necesito que vengas conmigo. Accidente múltiple en Periférico Norte. Llegan 5 heridos, 2 en estado crítico». El protocolo de emergencia se activó inmediatamente. Carmen olvidó por completo la cena familiar mientras ayudaba a preparar las salas de trauma. La adrenalina corrió por sus venas cuando las primeras camillas comenzaron a llegar. El primer paciente era un hombre de mediana edad con trauma craneal severo. Carmen trabajó junto al equipo médico, monitoreando signos vitales y asistiendo en los procedimientos.
Su entrenamiento y experiencia la convirtieron en una pieza clave del engranaje que luchaba por salvar vidas. Necesitamos sangre tipo O negativo, STAT, gritó el doctor Torres mientras trabajaba en el segundo paciente, una mujer joven con hemorragia interna. Carmen corrió hacia el banco de sangre, sus movimientos ágiles a pesar de su embarazo. Cada segundo contaba, y ella lo sabía. En momentos como estos, todo lo demás desaparecía, sus problemas personales, sus miedos, incluso el dolor físico que a veces la aquejaba. Su teléfono vibró repetidamente en el bolsillo de su uniforme, pero ella no tenía tiempo de contestar. Las llamadas perdidas de Alejandro se acumulaban, pero Carmen estaba completamente enfocada en su trabajo. A las 8:15 de la noche, cuando finalmente logró estabilizar a todos los pacientes, Carmen se dio cuenta de la hora. Su corazón se hundió al ver 17 llamadas perdidas y múltiples mensajes cada vez más agresivos de su esposo. ¿Dónde diablos estás? Mi padre está esperando. Contéstame ahora mismo. Vas a pagar por esta humillación. Carmen se disculpó rápidamente con la doctora Mendoza y salió corriendo hacia el estacionamiento del hospital. Sus manos temblaban mientras buscaba las llaves del coche. Un modesto Nissan Sentra que contrastaba dramáticamente con los vehículos de lujo que Alejandro y su familia conducían. El tráfico nocturno de la Ciudad de México era implacable como siempre. Carmen navegó por las calles conocidas hacia las lomas de Chapultepec, donde vivían en una casa que había sido regalo de bodas de Eduardo. Era una residencia moderna de 3 niveles, con jardines impecablemente mantenidos y una vista panorámica de la ciudad que debería haber representado un sueño hecho realidad. Pero para Carmen, esa casa se había convertido en una prisión dorada. Al entrar por la puerta principal, el silencio la recibió como una amenaza. La mesa del comedor formal todavía tenía restos de una cena, pero los platos estaban fríos y abandonados. Carmen podía escuchar voces bajas proviniendo del estudio de Alejandro. «Ya llegó tu esposa», escuchó la voz grave de Eduardo Herrera. Su tono no dejaba lugar a dudas sobre su desaprobación. Carmen caminó lentamente hacia el estudio, cada paso resonando en el piso de mármol importado. Al llegar a la puerta, pudo ver a padre e hijo sentados en sillones de cuero, con copas de whisky en las manos. Alejandro tenía el rostro enrojecido, una señal que Carmen había aprendido a interpretar como peligro inminente. «Buenas noches», dijo Carmen suavemente, deteniéndose en el umbral de la puerta. Eduardo la miró de arriba a abajo con expresión fría. Era un hombre alto y corpulento, con cabello plateado peinado hacia atrás y ojos que parecían calcular el valor de todo lo que veían. Su traje, incluso a esa hora de la noche, permanecía impecable. «Carmen», dijo Eduardo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Qué lástima que no pudieras acompañarnos esta noche. Alejandro me explicó que tuviste complicaciones en el trabajo». La forma en que pronunció la palabra complicaciones dejó claro que no consideraba su trabajo como algo importante. Para Eduardo, el rol de Carmen debería limitarse a ser la esposa perfecta de su hijo y, próximamente, madre de sus nietos. Hubo una emergencia médica, don Eduardo. Llegaron varios heridos de un accidente y... «No me interesan las excusas», interrumpió Alejandro, poniéndose de pie bruscamente. Su voz tenía el tono peligroso que Carmen conocía demasiado bien. «Te dije que llegaras temprano. Mi padre vino especialmente para cenar con nosotros. Alejandro, por favor, entiende que mi trabajo, tu trabajo», escupió las palabras como si fueran veneno, «es ser mi esposa, no andar jugando a la heroína en un hospital público lleno de nacos». El insulto golpeó a Carmen como una bofetada. Alejandro frecuentemente utilizaba términos despectivos para referirse a los pacientes del hospital donde ella trabajaba, pero esta vez había algo especialmente cruel en su tono. Eduardo se aclaró la garganta, claramente incómodo con la tensión en la habitación. «Creo que será mejor que me retire. Alejandro, podemos continuar nuestra conversación mañana en la oficina». Se levantó y caminó hacia Carmen, deteniéndose frente a ella. «Carmen, espero que entiendas la importancia de las prioridades familiares, especialmente ahora que vas a ser madre». Sus palabras sonaron más como una amenaza que como un consejo.
Eduardo Herrera no estaba acostumbrado a que las cosas no salieran según sus planes, y la ausencia de Carmen en la cena había sido una transgresión que no pasaría desapercibida. Sí, don Eduardo, lo entiendo, murmuró Carmen, bajando la mirada. Perfecto. Alejandro, acompáñame a la puerta. Los dos hombres salieron del estudio, dejando a Carmen sola con sus pensamientos y el eco de sus voces en el pasillo. Pudo escuchar la conversación en voz baja entre padre e hijo, aunque no podía distinguir las palabras exactas. El tono de Eduardo sonaba severo, instructivo, como si estuviera dando órdenes específicas. La puerta principal se cerró con un sonido definitivo, seguido de pasos que regresaban hacia el estudio. Carmen sabía que lo que venía no sería agradable. Alejandro apareció en la puerta del estudio con una expresión que Carmen había visto demasiadas veces. Sus ojos cafés, que una vez le habían parecido cálidos y atractivos, ahora brillaban con una furia mal contenida. Su mandíbula estaba tensa, y sus manos se abrían y cerraban en puños. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer?, preguntó con voz peligrosamente baja. Carmen retrocedió instintivamente, su mano moviéndose protectoramente hacia su vientre. Alejandro, por favor déjame explicarte. ¿Explicarme qué? ¿Que decidiste humillarme frente a mi padre? ¿Que tu trabajito de medio pelo es más importante que tu familia? No es un trabajito de medio pelo, respondió Carmen, encontrando una chispa de valor. Salvo vidas, Alejandro. Hoy ayudé a salvar a 5 personas que... La bofetada llegó tan rápido que Carmen no tuvo tiempo de reaccionar. El sonido resonó en el estudio como un disparo, seguido de un silencio ensordecedor. Su mejilla ardía, y podía sentir el sabor metálico de la sangre donde sus dientes habían cortado el interior de su labio. No me hables de salvar vidas cuando no puedes ni siquiera cumplir con tus obligaciones básicas como esposa, gruñó Alejandro, acercándose más a ella. Carmen se tambaleó hacia atrás, pero la pared la detuvo. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. El bebé en su vientre se movió, como si también sintiera el peligro. Alejandro, por favor, piensa en el bebé. El bebé, repitió él con una risa amarga. Sí, pensemos en el bebé. ¿Crees que será bueno para él tener una madre que no respeta a su familia? ¿Una madre que prefiere a los extraños antes que a su propio esposo? Sus manos se movieron hacia ella, y Carmen cerró los ojos esperando otro golpe. Pero en lugar de eso, sintió los dedos de Alejandro apretando sus brazos con fuerza suficiente para dejar marcas. Mírame cuando te hablo, siseó él. Carmen abrió los ojos y se encontró con la mirada furiosa de su esposo. En ese momento, se dio cuenta de que el hombre del que se había enamorado 5 años atrás ya no existía. O tal vez nunca había existido realmente. Mañana vas a renunciar a ese trabajo, dijo Alejandro con una finalidad que no admitía discusión. Ya no necesitas trabajar. Mi padre está expandiendo la empresa, y necesito una esposa que pueda representar adecuadamente a la familia Herrera. No voy a renunciar, susurró Carmen, sorprendiéndose a sí misma con su propia resistencia. La expresión de Alejandro cambió de furia a algo mucho más peligroso, una frialdad calculada que helaba la sangre. ¿Perdón? ¿Qué acabas de decir? Carmen tragó saliva pero mantuvo su posición. Dije que no voy a renunciar. Es mi carrera, mi vocación. No puedes pedirme que abandone todo por lo que he trabajado. No te estoy pidiendo, replicó Alejandro, su voz ahora peligrosamente baja. Te estoy diciendo. Y si no lo haces voluntariamente, encontraré la manera de que suceda de todas formas. La amenaza colgó en el aire entre ellos como una espada. Carmen sabía que Alejandro tenía los recursos y las conexiones necesarias para cumplir su palabra. La familia Herrera tenía influencia en muchos sectores de la ciudad, incluyendo el sistema de salud público. ¿Me estás amenazando?, preguntó Carmen, aunque ya conocía la respuesta. Te estoy educando, respondió él con una sonrisa que no tenía nada de cálida. Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. El teléfono de Carmen vibró en su bolsillo. Sin quitar los ojos de Alejandro, lo sacó y vio un mensaje de la doctora Mendoza. Carmen, ¿estás bien? Te fuiste muy alterada. Si necesitas hablar, estoy aquí. Alejandro le arrebató el teléfono de las manos antes de que pudiera responder.
¿Quién es Patricia Mendoza?, preguntó mientras leía el mensaje. Mi jefa, la doctora Mendoza. Alejandro escribió rápidamente una respuesta. Estoy bien, gracias. Solo problemas familiares menores. Luego borró el número de la doctora de los contactos de Carmen. Ya no necesitas comunicarte con esa gente, dijo mientras guardaba el teléfono en su propio bolsillo. A partir de ahora, tu único trabajo es ser la esposa que necesito y la madre que merece mi hijo. Carmen sintió cómo las lágrimas comenzaban a formar en sus ojos, pero se negó a llorar frente a él. No le daría esa satisfacción. Vete a la cama, ordenó Alejandro. Mañana temprano iremos juntos al hospital para que presentes tu renuncia. ¿Y si me niego? La sonrisa de Alejandro se volvió aún más fría. Entonces tendré que recordarte quién manda en esta casa. Y no creo que eso sea bueno para ti o para el bebé. Carmen entendió la amenaza implícita. Sin decir una palabra más, se dirigió hacia las escaleras. Cada paso hacia arriba se sentía como una derrota, pero sabía que necesitaba tiempo para pensar, para planear. En la habitación que compartían, Carmen se sentó en el borde de la cama y finalmente permitió que las lágrimas fluyeran. Su mano se posó sobre su vientre, sintiendo los suaves movimientos de su hijo. Lo siento, pequeño, susurró. Mamá va a encontrar una manera de sacarnos de aquí. Pero mientras las luces de la ciudad brillaban a través de la ventana, Carmen se preguntó si realmente tendría el valor y los recursos para enfrentar no solo a Alejandro, sino a toda la poderosa familia Herrera. La tormenta que había amenazado todo el día finalmente comenzó a caer, golpeando las ventanas con gotas gruesas que sonaban como lágrimas de la ciudad misma. Carmen se acostó completamente vestida, manteniendo su uniforme puesto como un recordatorio de quién era realmente, más allá de los roles que otros trataban de imponerle. Esa noche no durmió. En su lugar, comenzó a planear. El amanecer llegó gris y húmedo a la Ciudad de México. Carmen había permanecido despierta toda la noche, escuchando la respiración pesada de Alejandro a su lado y planificando cada movimiento que haría ese día. Su uniforme arrugado le recordaba la decisión que había tomado en las primeras horas de la madrugada. No renunciaría sin luchar. A las 5:30 de la mañana, se levantó silenciosamente y se dirigió al baño. En el espejo, pudo ver claramente las marcas que Alejandro había dejado en sus brazos la noche anterior. Círculos morados del tamaño de sus dedos que contrastaban con la palidez de su piel. El moretón en su mejilla había oscurecido durante la noche, y ahora sería imposible ocultarlo completamente con maquillaje. Se duchó rápidamente, tratando de lavar no solo el sudor de la noche sin sueño, sino también la sensación de humillación que se había adherido a su piel como una segunda capa. Mientras el agua caliente corría por su rostro, Carmen tomó una decisión que cambiaría todo. No iría directamente al hospital con Alejandro. En su lugar llegaría temprano para hablar con la doctora Mendoza antes de que él apareciera. Se vistió con un uniforme limpio, aplicó tanto maquillaje como pudo sobre las marcas visibles y bajó silenciosamente las escaleras. En la cocina preparó café y dejó una nota para Alejandro. Me fui temprano al hospital para organizar algunos asuntos antes de nuestra conversación. Te veo allá a las 9 a.m. Carmen sabía que esto lo enfurecería, pero necesitaba esas horas de ventaja. El Hospital General estaba comenzando a despertar cuando Carmen llegó a las 6:15 de la mañana. Los turnos nocturnos se preparaban para entregar sus reportes, y el primer turno del día apenas comenzaba a llegar. La doctora Mendoza ya estaba en su oficina, revisando expedientes con una taza de café humeante en la mano. Carmen, dijo Patricia al verla aparecer en la puerta. Llegas muy temprano. ¿Está todo bien? Anoche parecías muy alterada cuando te fuiste. Carmen cerró la puerta detrás de ella y se sentó frente al escritorio de Patricia. Las palabras que había ensayado durante toda la noche se atascaron en su garganta cuando se encontró con los ojos comprensivos de su supervisora. Patricia, necesito decirte algo, pero no sé cómo empezar. La doctora Mendoza dejó su taza de café y se inclinó hacia adelante prestando toda su atención. Tómate tu tiempo, Carmen. Aquí estás segura. Esas últimas palabras rompieron la barrera que Carmen había construido.
Las lágrimas comenzaron a fluir mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas. Alejandro quiere que renuncie, comenzó. Dice que una esposa de la familia Herrera no debería trabajar en un hospital público. Patricia asintió lentamente. ¿Y tú qué quieres, Carmen? Quiero quedarme. Este trabajo, esta es mi vida. Aquí puedo ayudar a la gente, puedo hacer algo que realmente importa. Carmen se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Pero él dice que si no renuncio voluntariamente, encontrará la manera de forzarme a hacerlo. Carmen, dijo Patricia suavemente, levanta la vista hacia mí. Cuando Carmen lo hizo, Patricia pudo ver claramente las marcas en su rostro, a pesar del maquillaje. Su expresión cambió inmediatamente de preocupación a alarma profesional. ¿Te hizo eso él? El silencio de Carmen fue respuesta suficiente. Carmen, escúchame muy bien. Lo que estás viviendo no es normal, y no es tu culpa. Tenemos recursos para ayudarte. No puedes entender, susurró Carmen. Alejandro tiene dinero, poder, influencia. Su padre prácticamente es dueño de media ciudad. ¿Quién me va a creer a mí contra ellos? Yo te creo, dijo Patricia firmemente. Y no estás sola en esto. Tenemos protocolos, Carmen. Podemos documentar estas lesiones. Podemos... No, Carmen interrumpió rápidamente. No quiero hacer un escándalo. Solo quiero continuar trabajando. Quiero que mi hijo nazca en un hogar donde su madre tenga dignidad. Patricia estudió el rostro de Carmen por un momento largo. ¿Qué necesitas de mí? Él va a venir aquí a las 9. Va a exigir que renuncie frente a ti. Por favor, no se lo permitas. Dame alguna razón oficial por la que no puedo renunciar inmediatamente. ¿Tienes algún lugar seguro donde quedarte? Carmen negó con la cabeza. Por ahora solo necesito conservar mi trabajo. Es lo único que tengo que realmente es mío. Patricia se levantó y caminó hacia el archivero en la esquina de su oficina. Sacó varios formularios y comenzó a llenarlos rápidamente. Te voy a asignar a un proyecto especial de capacitación que durará 6 meses, dijo mientras escribía. Esto significa que cualquier cambio en tu estatus laboral tendrá que ser aprobado por la Dirección General del hospital, no solo por el departamento. Les tomará semanas procesar cualquier solicitud. Carmen sintió una chispa de esperanza por primera vez en meses. ¿Realmente puedes hacer eso? Ya está hecho, dijo Patricia, sellando los documentos oficialmente. Ahora quiero que vayas a trabajar normalmente. Cuando llegue tu esposo yo me haré cargo. A las 8:30, Carmen estaba en la sala de observación, tomando signos vitales y tratando de mantener su rutina normal. Sus colegas notaron su estado de ánimo tenso, pero atribuyeron su nerviosismo al embarazo. Exactamente a las 9 en punto, las puertas automáticas del hospital se abrieron para dejar pasar a Alejandro Herrera. Vestía un traje negro perfectamente cortado, zapatos italianos que brillaban incluso bajo las luces fluorescentes del hospital, y llevaba un maletín de cuero que probablemente costaba más que el salario mensual de cualquier empleado del lugar. Su presencia contrastaba dramáticamente con el ambiente del hospital público. Pacientes y familiares se volteaban a mirarlo, algunos con curiosidad, otros con una mezcla de admiración y resentimiento hacia alguien que claramente pertenecía a una clase social completamente diferente. Carmen lo vio acercarse desde la estación de enfermeras y sintió cómo su estómago se contraía. Alejandro caminaba con la confianza de alguien acostumbrado a que el mundo se moviera a su ritmo, pero Carmen pudo detectar la tensión en sus hombros que indicaba que estaba furioso por su ausencia matutina. «Disculpe», dijo Alejandro a la recepcionista con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Busco a la doctora Patricia Mendoza. Soy Alejandro Herrera, esposo de Carmen Herrera». La recepcionista, una mujer mayor llamada Rosa que había trabajado en el hospital durante 20 años, lo miró de arriba a abajo con la experiencia de quien había visto todo tipo de personas pasar por esas puertas. «¿Tiene cita con la doctora Mendoza?» «No necesito cita», respondió Alejandro, su tono tornándose más frío. «Es un asunto familiar urgente». Rosa levantó una ceja. En sus 2 décadas trabajando ahí, había aprendido a identificar a los hombres problemáticos, y algo en la actitud de Alejandro encendió todas sus alarmas internas. «Permíteme llamar a la doctora para ver si está disponible», dijo Rosa, tomando el teléfono interno.
Mientras esperaba, Alejandro notó que varios empleados del hospital lo observaban con curiosidad mal disimulada. No estaba acostumbrado a ser examinado de esa manera, especialmente por personas que él consideraba de clase inferior. Su incomodidad creció cuando se dio cuenta de que Carmen no había aparecido para recibirlo como él esperaba. La doctora Mendoza lo recibirá en su oficina, anunció Rosa. Siga el pasillo hasta el final, puerta izquierda. Alejandro caminó por los pasillos del hospital con paso decidido, pero no pudo evitar notar el ambiente que lo rodeaba. Había pacientes en sillas de ruedas esperando atención, familias enteras acampando en las salas de espera, niños llorando en brazos de madres que se veían agotadas. Todo esto le parecía un recordatorio de por qué Carmen no debería estar trabajando en un lugar así. La doctora Patricia Mendoza lo esperaba de pie detrás de su escritorio, cuando él llegó a la puerta de su oficina. Era más pequeña de lo que él había imaginado, pero había algo en su postura que transmitía autoridad inmediatamente. «Señor Herrera», dijo Patricia con cortesía profesional, «por favor tome asiento. ¿En qué puedo ayudarlo?» Alejandro se sentó y colocó su maletín en el suelo junto a la silla. «Doctora Mendoza, vine a formalizar la renuncia de mi esposa. Carmen ya no podrá continuar trabajando aquí». «Entiendo», dijo Patricia, manteniendo una expresión neutral. «¿Puedo preguntar el motivo?» «Está embarazada de 6 meses», explicó Alejandro, como si eso fuera explicación suficiente. «Mi familia considera que es tiempo de que se concentre en sus responsabilidades como esposa y futura madre». Patricia asintió lentamente. «Por supuesto, la maternidad es una responsabilidad importante. Sin embargo, tengo que informarle que Carmen acaba de ser asignada a un proyecto especial de capacitación. Cualquier cambio en su estatus laboral tendrá que ser procesado a través de la Dirección General». La expresión de Alejandro cambió instantáneamente. «¿Perdón? No creo que me haya escuchado bien. No estoy solicitando un cambio. Estoy informándole de una renuncia». «Señor Herrera», dijo Patricia con calma, «entiendo su posición, pero las políticas del hospital son muy claras. Carmen es una empleada valiosa, y su participación en este proyecto es crucial. No podemos procesar su renuncia hasta que se complete la evaluación correspondiente». Alejandro se inclinó hacia adelante en su silla, sus ojos entrecerrándose. «Doctora, creo que no entiende quién soy yo. Mi nombre es Alejandro Herrera. Mi padre es Eduardo Herrera, de Herrera & Asociados. Tenemos contratos con el gobierno de la ciudad que incluyen múltiples proyectos de construcción de infraestructura hospitalaria». La amenaza implícita colgó en el aire entre ellos. Patricia había enfrentado intimidaciones antes, pero pocas veces tan directas y calculadas. «Señor Herrera», respondió Patricia manteniendo su voz firme, «respeto la posición de su familia en la comunidad empresarial. Sin embargo, este hospital opera bajo políticas federales que no pueden ser alteradas por influencia externa. Carmen es libre de renunciar cuando ella así lo decida, pero debe seguir los procedimientos establecidos». «¿Dónde está mi esposa?», preguntó Alejandro bruscamente, cambiando de táctica. «Está trabajando. Si desea hablar con ella, puede esperarla durante su descanso a las 12. Alejandro se puso de pie abruptamente. «Quiero hablar con ella ahora». «Me temo que eso no es posible. Carmen está atendiendo pacientes, y no podemos interrumpir su trabajo por asuntos personales». La frustración de Alejandro era palpable. No estaba acostumbrado a que le negaran nada, mucho menos una mujer que trabajaba en un hospital público. «Esto no va a terminar aquí», dijo con una sonrisa fría. «Mi familia tiene formas de resolver este tipo de malentendidos». «Señor Herrera», dijo Patricia poniéndose de pie también, «le sugiero que discuta este asunto con su esposa en privado. Este hospital no será parte de conflictos familiares». Alejandro tomó su maletín y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió hacia Patricia. «Doctora, espero que entienda que cuando mi familia quiere algo, generalmente lo obtiene. Sería una lástima que este hospital perdiera el financiamiento que recibe para sus proyectos de modernización». «Buenos días, señor Herrera», fue la única respuesta de Patricia. Cuando Alejandro se fue, Patricia inmediatamente llamó a seguridad para informarles sobre la situación
y pidió que mantuvieran un ojo discreto en Carmen durante el resto de su turno. Mientras tanto, Carmen había observado todo desde la distancia. Vio a Alejandro caminar hacia la salida con paso furioso y supo inmediatamente que su plan había funcionado, pero que las consecuencias serían severas. El día transcurrió con una tensión palpable. Carmen realizó su trabajo con eficiencia profesional, pero todos sus colegas podían notar su nerviosismo. A las 3 de la tarde, durante un momento de calma relativa, se acercó a la estación de enfermeras donde trabajaba con Miguel, un enfermero de 30 años que se había convertido en su amigo más cercano en el hospital. Miguel, susurró Carmen, ¿puedo pedirte un favor personal? Miguel, que había notado las marcas en el rostro de Carmen a pesar del maquillaje, asintió inmediatamente. Lo que necesites, Carmen. Si alguna vez pasa algo, si no puedo venir a trabajar por varios días, ¿podrías preguntarle a la doctora Mendoza qué pasó conmigo? La expresión preocupada en el rostro de Miguel se intensificó. Carmen, ¿estás en problemas? ¿Alguien te está lastimando? Carmen miró alrededor para asegurarse de que nadie más pudiera escuchar. Solo, por favor, prométeme que preguntarás. Te lo prometo, dijo Miguel, tomando su mano brevemente. Pero Carmen, si necesitas ayuda, aquí todos te apoyamos. A las 6 de la tarde, cuando terminó su turno, Carmen sabía que no podía retrasar más el regreso a casa. Su teléfono había permanecido en silencio todo el día, lo cual era aún más aterrador que recibir mensajes furiosos de Alejandro. El viaje de regreso a las lomas de Chapultepec se sintió como una condena a muerte. Carmen conducía lentamente, tomando rutas más largas, deteniéndose en cada semáforo más tiempo del necesario. Sabía que cada minuto que ganara era un minuto menos de confrontación, pero también sabía que eventualmente tendría que enfrentar las consecuencias de su desafío matutino. La casa estaba iluminada cuando llegó, pero había un silencio ominoso que la hizo detenerse en el auto antes de entrar. A través de las ventanas del estudio, pudo ver las siluetas de dos hombres, Alejandro y Eduardo. Su suegro había venido nuevamente, lo cual nunca era una buena señal. Carmen respiró profundamente, puso su mano sobre su vientre en un gesto protector y se dirigió hacia la puerta principal de su hogar, sin saber que los eventos de las próximas horas cambiarían no solo su vida, sino el destino de toda la familia Herrera. La tormenta que había amenazado durante días estaba a punto de desatarse, y Carmen se encontraba directamente en su centro. Carmen entró a la casa con pasos cautelosos, el silencio pesado como una losa sobre sus hombros. El aroma a whisky y tabaco flotaba en el aire, mezclándose con la tensión que parecía emanar desde el estudio como ondas de calor. Pudo escuchar voces bajas, conversación seria entre padre e hijo que se interrumpió abruptamente cuando sus tacones resonaron en el mármol del vestíbulo. Carmen. La voz de Alejandro llegó desde el estudio, pronunciando su nombre con una frialdad que le heló la sangre. Acompáñanos, por favor. No era una invitación, era una orden. Carmen caminó lentamente hacia el estudio, cada paso calculado para darse tiempo de prepararse mentalmente para lo que vendría. Al llegar a la puerta, encontró a los dos hombres más poderosos de su vida, sentados como jueces en un tribunal. Eduardo ocupaba el sillón principal detrás del escritorio, con su traje oscuro impecable y una expresión que podría cortar cristal. Alejandro estaba de pie junto a la ventana, dándole la espalda, con los hombros tensos y las manos cerradas en puños. «Siéntate», dijo Eduardo sin preámbulos, señalando una silla que habían colocado frente al escritorio como si fuera un banquillo de los acusados. Carmen se sentó lentamente, manteniendo la espalda recta y las manos cruzadas sobre su regazo. Su vientre de 6 meses le recordaba constantemente que no luchaba solo por ella, sino también por la vida que crecía en su interior. «Carmen», comenzó Eduardo con voz pausada, «Alejandro me ha contado sobre tu comportamiento de hoy. Debo admitir que estoy decepcionado». La palabra decepcionado, pronunciada por Eduardo Herrera, tenía el peso de una sentencia. Carmen había visto a hombres de negocios exitosos desmoronarse bajo la desaprobación de su suegro. «Don Eduardo, si me permite explicar...» «No», interrumpió Eduardo levantando una mano. «Primero vas a escuchar. Después hablarás».
Alejandro finalmente se volteó desde la ventana, y Carmen pudo ver que su rostro estaba enrojecido de furia contenida. Sus ojos brillaban con una mezcla de humillación y rabia que ella conocía demasiado bien. Hace 5 años, continuó Eduardo, cuando Alejandro decidió casarse contigo, yo tuve mis reservas. No porque no fueras una buena mujer, sino porque venías de un ambiente diferente. Tu padre es mecánico, tu madre trabaja limpiando casas. Es admirable, por supuesto, el trabajo honesto siempre lo es. Carmen sintió el insulto velado como una bofetada, pero mantuvo su expresión neutra. Sin embargo, Eduardo continuó. Decidí darte una oportunidad. Te abrimos las puertas de nuestra familia, te dimos una casa, una posición social, oportunidades que jamás habrías tenido de otra manera. Y estoy agradecida por eso, logró decir Carmen. ¿Agradecida? La voz de Eduardo se elevó ligeramente. ¿Llamas agradecimiento a humillar a mi hijo frente a extraños? ¿A negarte a cumplir con tus obligaciones como esposa? Salvar vidas no es humillar a nadie, respondió Carmen, sintiendo una chispa de valor que no sabía que aún poseía. El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo se inclinó hacia adelante en su silla, sus ojos clavándose en los de Carmen con una intensidad que la hizo querer encogerse. ¿Salvar vidas?, repitió con una sonrisa que no tenía nada de divertida. Carmen, trabajas en un hospital público atendiendo a gente que no puede pagar un seguro médico privado. Esa no es una carrera, es caridad mal dirigida. Es mi vocación, replicó Carmen, su voz ganando fuerza. Estudié 5 años para obtener mi título. Trabajo duro todos los días. Y sí, salvo vidas. No voy a renunciar solo porque ustedes consideren que mi trabajo está por debajo de su estatus social. La explosión de Alejandro fue inmediata y violenta. En 2 zancadas cruzó el estudio y se plantó frente a Carmen, su rostro a centímetros del de ella. ¿Quién te crees que eres para hablarnos así?, rugió. Todo lo que tienes, todo lo que eres, se lo debes a esta familia. Sin nosotros estarías viviendo en la misma vecindad donde creciste, casada con algún albañil y teniendo hijos que nunca tendrían oportunidades reales. Alejandro. La voz de Eduardo sonó como una advertencia, pero Alejandro estaba más allá de la razón. No, papá, ya es hora de que ella entienda su lugar en esta familia. Carmen se puso de pie, enfrentando a su esposo. Mi lugar en esta familia no incluye ser tu propiedad. Soy tu esposa, no tu esclava. La bofetada llegó tan rápido que Carmen no tuvo tiempo de reaccionar. El sonido resonó en el estudio como un disparo, seguido de un silencio mortal. Carmen se tambaleó hacia atrás, su mano volando instintivamente a su mejilla ardiente. Alejandro. Eduardo se puso de pie de inmediato. ¿Qué diablos te pasa? Pero era demasiado tarde. Algo se había roto irremediablemente en ese momento, y los 3 lo sabían. Carmen miró a su esposo con una mezcla de dolor y una nueva claridad que la sorprendió. Por primera vez en meses, vio a Alejandro exactamente como era. Un hombre débil que usaba la violencia para controlar lo que no podía entender. Voy a dormir al cuarto de huéspedes, dijo Carmen con una calma que no sabía que poseía. Mañana decidiremos qué sigue. No vas a ningún lado, gruñó Alejandro, bloqueando su camino hacia la puerta. Sí, sí va, dijo Eduardo firmemente. Alejandro, siéntate. La autoridad en la voz de su padre hizo que Alejandro obedeciera inmediatamente, aunque sus ojos siguieron llenos de furia. Carmen caminó hacia la puerta pero se detuvo antes de salir del estudio. Se volteó hacia Eduardo. Don Eduardo, con todo respeto, usted crió a un hombre que cree que puede resolver sus problemas con violencia. Eso no es culpa mía. Las palabras quedaron colgando en el aire como una acusación mientras Carmen subió las escaleras hacia el cuarto de huéspedes. Detrás de ella, pudo escuchar voces elevándose en el estudio, pero las palabras se mezclaban en un murmullo indistinguible de recriminaciones y defensas. En el cuarto de huéspedes, Carmen se sentó en la cama y finalmente permitió que las lágrimas fluyeran. Su mejilla pulsaba donde Alejandro la había golpeado, pero el dolor físico era nada comparado con la realización de que su matrimonio había terminado en todo, excepto en el papel. Su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Carmen, soy Miguel del hospital.
La doctora Mendoza me dio tu número. ¿Estás bien? Todos estamos preocupados por ti. Carmen miró el mensaje por un largo momento antes de responder. Estoy bien por ahora. Gracias por preocuparte. No era completamente verdad, pero tampoco era completamente mentira. La noche pasó lentamente. Carmen pudo escuchar a Alejandro y Eduardo conversando hasta muy tarde, sus voces ocasionalmente elevándose en discusión acalorada. Alrededor de las 2 de la madrugada, finalmente se hizo silencio en la casa. Carmen no durmió. En su lugar, planeó. A las 5 de la mañana, se levantó silenciosamente y se preparó para ir al hospital. Esta vez, empacó una pequeña maleta con ropa esencial y algunos documentos importantes que guardó en el maletero de su coche. Si las cosas empeoraban, al menos tendría lo básico. El Hospital General la recibió como siempre, con el caos controlado del cambio de turno y la actividad constante que se había convertido en su refugio. La doctora Mendoza la estaba esperando en la estación de enfermeras. «Carmen», dijo Patricia, estudiando su rostro. «¿Cómo estás?» «He estado mejor», admitió Carmen. «Patricia, necesito pedirte otro favor. Lo que necesites. Si algo me pasa, si no aparezco por trabajo sin explicación, ¿podrías contactar a mis padres?» Carmen le dio un papel con el número telefónico. «Viven en la colonia Doctores. Mi padre se llama Roberto, mi madre es Elena». Patricia tomó el papel y lo guardó cuidadosamente en su escritorio. «Carmen, ¿hay algo más que pueda hacer?» «Tenemos recursos, contactos con organizaciones que ayudan a mujeres en tu situación. Por ahora solo necesito trabajar», dijo Carmen. «Este lugar es lo único que me da fuerzas». El día comenzó normalmente, pero alrededor de las 10 de la mañana, Rosa de la recepción se acercó corriendo a la estación de enfermeras. «Carmen», jadeó Rosa, «tu esposo está aquí otra vez, pero esta vez no vino solo. Hay varios hombres con él, y se ven importantes». Carmen sintió como su corazón se hundía. «¿Dónde están?» «En la entrada principal. La doctora Mendoza ya fue a hablar con ellos». Carmen se asomó por la ventana del segundo piso y pudo ver a Alejandro en el estacionamiento, acompañado por 3 hombres en trajes caros. Uno de ellos estaba hablando por teléfono mientras gesticulaba hacia el edificio del hospital. Reconoció a otro como el abogado de la familia Herrera. Su teléfono vibró. Un mensaje de Patricia. «No bajes. Quédate donde estás». Pero Carmen sabía que no podía esconderse para siempre. Si iba a enfrentar esto, sería en sus propios términos. Tomó el elevador hacia el primer piso y caminó hacia la entrada principal. A través de las puertas de vidrio, pudo ver a Alejandro esperándola con una sonrisa que prometía problemas. Cuando Carmen salió del edificio, Alejandro se acercó inmediatamente. «Carmen, cariño», dijo con una voz falsamente dulce. «Necesitamos hablar». «No tenemos nada de qué hablar», respondió Carmen, manteniendo distancia entre ellos. «Creo que sí», dijo uno de los hombres que acompañaban a Alejandro. «Soy el licenciado Morales, abogado de la familia Herrera. Señora Herrera, tenemos algunos documentos que necesita revisar». Carmen miró los papeles que le extendía, pero no los tomó. «¿Qué tipo de documentos?» «Documentos de divorcio», dijo Alejandro con satisfacción. «Ya que insistes en ser tan independiente, mi padre y yo decidimos darte lo que quieres, tu libertad». Carmen sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Divorcio?» «Por supuesto», continuó Alejandro, «con algunas condiciones. Renuncias a cualquier derecho sobre propiedades adquiridas durante el matrimonio. Renuncias a pensión alimenticia y...» hizo una pausa dramática. «Renuncias a cualquier derecho de custodia sobre el niño». «¿Qué?» Carmen retrocedió como si la hubieran abofeteado. «El bebé es un Herrera», explicó el abogado con frialdad profesional. «La familia considera que sería mejor criado con los recursos y oportunidades que solo ellos pueden proporcionar». Carmen miró a Alejandro con horror. «No puedes estar hablando en serio». «Completamente en serio», respondió él. «Firmas estos papeles ahora, o las cosas se van a poner muy difíciles para ti y para tus padres». La amenaza hacia sus padres fue la gota que derramó el vaso. Carmen sintió una furia que nunca había experimentado antes. Jamás,
dijo con una voz que sorprendió a todos por su firmeza. Jamás vas a separar a mi hijo de mí. No es tu decisión, replicó Alejandro, acercándose más. Ya hablé con algunos jueces. Un bebé estará mejor con una familia estable que con una madre soltera que trabaja en un hospital público. Carmen retrocedió hacia la entrada del hospital, pero Alejandro la siguió. Varios empleados y pacientes comenzaron a notar la confrontación. Alejandro, por favor, suplicó Carmen. Piensa en lo que estás haciendo. Ya pensé, dijo él, agarrándola del brazo con fuerza. Te di oportunidades de hacer esto por las buenas, pero eres demasiado terca para entender lo que te conviene. Suéltame, dijo Carmen, tratando de liberarse. Vas a venir conmigo ahora mismo, gruñó Alejandro, apretando su brazo más fuerte. Vas a firmar esos papeles y vas a comportarte como la esposa que deberías ser. ¡Que me sueltes!, gritó Carmen, y su voz resonó por toda la entrada del hospital. Varios empleados se acercaron, incluyendo a Miguel y 2 guardias de seguridad. La situación estaba escalando rápidamente, y Carmen pudo ver en los ojos de Alejandro que estaba perdiendo el control completamente. Señor, suelte a la señora, dijo uno de los guardias de seguridad. Esta es mi esposa, respondió Alejandro con arrogancia. Es un asunto privado. No en propiedad del hospital no lo es, replicó el guardia. Alejandro miró alrededor y se dio cuenta de que tenían audiencia. Pacientes, empleados, visitantes, todos los estaban observando. Su rostro se enrojeció de humillación y furia. Carmen, dijo entre dientes, vas a lamentar esto. Y entonces, frente a más de 20 testigos, Alejandro Herrera levantó la mano y abofeteó a su esposa embarazada con tanta fuerza que Carmen se tambaleó hacia atrás. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, como si alguien hubiera roto un hechizo, todo explotó en acción simultánea. Los guardias de seguridad se movieron inmediatamente hacia Alejandro. Miguel corrió hacia Carmen para ayudarla. Varios pacientes gritaron de shock. El abogado de los Herrera comenzó a hablar rápidamente por su teléfono. Pero lo más importante de todo, alguien había estado grabando con su teléfono. El video de Alejandro Herrera golpeando a su esposa embarazada en la entrada del Hospital General de la Ciudad de México se subiría a las redes sociales en menos de 5 minutos. Y en menos de 1 hora, sería visto por miles de personas. La tormenta que había estado formándose finalmente había estallado, y nadie estaba preparado para la destrucción que estaba a punto de desatarse sobre la familia Herrera. El video comenzó a circular en redes sociales a las 11:47 am de un martes ordinario que se convertiría en el día más devastador en la historia de la familia Herrera. La grabación de 43 segundos, tomada por Javier Ruiz, un estudiante de medicina que esperaba noticias sobre su abuela internada en el hospital, capturaba con claridad brutal el momento exacto en que Alejandro abofeteaba a Carmen. En el video se podía ver claramente el uniforme de enfermera de Carmen, su vientre prominente de 6 meses de embarazo, y la violencia desproporcionada del golpe que la hizo tambalearse. Pero lo que realmente impactó a los espectadores fue el sonido, el crack seco de la bofetada, seguido por los gritos de horror de los testigos y las palabras despectivas de Alejandro hacia los empleados del hospital que intentaron intervenir. «Apártense, nacos. Esta es mi esposa y hago con ella lo que se me dé la gana». Esas palabras, capturadas con audio cristalino, se volvieron virales en cuestión de minutos. A las 12:15 p.m., el hashtag Justicia para Carmen ya era tendencia nacional en Twitter. Para las 12:30, el video había sido compartido más de 10,000 veces en Facebook. A la 1 de la tarde, los principales noticieros de televisión ya habían contactado al hospital solicitando declaraciones. Alejandro, completamente ajeno a la tormenta digital que se desataba, había sido escoltado fuera del hospital por seguridad y ahora se encontraba en su oficina en el edificio corporativo de Herrera Asociados, en Santa Fe. El rascacielos de 30 pisos era el símbolo del poder económico que Eduardo había construido durante 4 décadas, con vista panorámica a la ciudad y oficinas que irradiaban lujo y autoridad. ¿Cómo que está en las noticias?, rugió Alejandro al teléfono con su asistente personal. ¿Qué noticias? ¿De qué estás hablando? Del otro lado de la línea, Mónica,
Su asistente de 28 años trataba de explicar lo inexplicable. Señor Herrera, hay un video. Usted y su esposa en el hospital. Está en todas las redes sociales. Alejandro sintió como si el piso se abriera bajo sus pies. Con manos temblorosas abrió Twitter en su teléfono y fue bombardeado inmediatamente con notificaciones. Su nombre aparecía en cientos de tweets, la mayoría acompañados de palabras que nunca había visto asociadas con su persona. Cobarde, golpeador, abusador. El video estaba ahí, reproducido una y otra vez, con comentarios que crecían exponencialmente cada minuto. ¿Cómo se atreve a golpear a una mujer embarazada? Esto es violencia doméstica en su máxima expresión. La justicia debe actuar contra este criminal. Boicot a Herrera y Asociados. Ese último comentario se repitió miles de veces, acompañado de información sobre los contratos gubernamentales de la empresa, sus proyectos de construcción y llamados a cancelar cualquier negocio con la familia Herrera. A las 2:00 p.m., Eduardo Herrera recibió la primera llamada de crisis. Era el secretario de Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad de México. Eduardo, la voz del funcionario sonaba tensa. Necesitamos hablar urgentemente sobre los contratos pendientes. Eduardo, que había estado en una junta de planeación estratégica, no tenía idea de lo que había sucedido. ¿Contratos? ¿Hay algún problema técnico? No es un problema técnico, Eduardo. Es un problema de imagen pública. Tu hijo está en todos los medios. Hay un video golpeando a su esposa embarazada. El silencio del otro lado de la línea se extendió por varios segundos antes de que Eduardo respondiera con voz controlada. Te voy a llamar de regreso. Eduardo colgó el teléfono e inmediatamente marcó el número de su hijo. Cuando Alejandro contestó, su voz sonaba quebrada. Papá, hay un video. No sé cómo. Ven a mi oficina. Ahora. 20 minutos después, Alejandro estaba sentado frente al escritorio de caoba de su padre, viendo el video que había destruido su vida en menos de 3 horas. Eduardo reprodujo la grabación en silencio, su expresión volviéndose más sombría con cada segundo que pasaba. 43 segundos, dijo Eduardo cuando terminó el video. 43 segundos para destruir 40 años de trabajo. Papá, podemos controlar esto, suplicó Alejandro. Podemos contratar a la mejor firma de relaciones públicas, podemos... ¿Controlar esto? Eduardo se puso de pie lentamente. Alejandro, en las últimas 2 horas he recibido llamadas del secretario de Obras Públicas, del director del Banco de Desarrollo, de 3 alcaldes con quienes tenemos contratos activos, y de nuestro propio Departamento de Recursos Humanos, informándome que empleados están renunciando porque no quieren trabajar para una empresa dirigida por un golpeador de mujeres. Pero papá, silencio. Eduardo rara vez gritaba, pero cuando lo hacía, su voz tenía el poder de hacer temblar edificios. Hay protestas organizándose frente a nuestras oficinas. Los medios están investigando cada contrato que hemos firmado en los últimos 5 años. Y según mi abogado, la Fiscalía ya está considerando abrir una investigación por violencia doméstica. Alejandro se hundió en su silla como un niño regañado. ¿Qué vamos a hacer? Eduardo caminó hacia la ventana panorámica de su oficina, mirando la ciudad que había ayudado a construir durante décadas. Tu primera prioridad es disculparte públicamente, inmediatamente. ¿Disculparme? ¿Públicamente? Vas a dar una conferencia de prensa esta tarde. Vas a admitir tu error. Vas a disculparte con Carmen. Y vas a anunciar que estás buscando ayuda profesional para tus problemas de ira. Papá, ¿eso admitir culpabilidad? Ya eres culpable. Eduardo se volteó hacia su hijo con furia. Todo México vio tu culpabilidad en video de alta definición. Mientras padre e hijo discutían estrategias de control de daños, Carmen permanecía en el hospital, rodeada de apoyo que nunca había experimentado antes. La doctora Mendoza había insistido en que fuera examinada completamente después del incidente. Tanto ella como el bebé estaban bien físicamente, pero el trauma emocional era evidente. Carmen, dijo Patricia suavemente mientras revisaban los resultados del ultrasonido, quiero que sepas que tienes opciones. El hospital tiene contactos con organizaciones que ayudan a mujeres en situaciones de violencia doméstica. No puedo regresar a casa.
susurró Carmen, la realidad de su situación finalmente hundiéndose completamente. No tienes que regresar, respondió Patricia. Por ahora puedes quedarte en la casa de huéspedes para personal médico que está en el campus del hospital. Es temporal, pero es segura. Miguel apareció en la puerta de la oficina cargando una maleta pequeña. Carmen, fui a tu casa a recoger algunas de tus cosas. Tu suegro estaba ahí. Me dio esto y me dijo que era todo lo que necesitabas. Carmen abrió la maleta y encontró solo ropa básica y algunos artículos de higiene personal. Nada de valor, nada sentimental, nada que representara los 5 años de matrimonio que acababan de terminar abruptamente. También me dio esto, continuó Miguel, entregándole un sobre sellado. Dentro del sobre había una carta escrita a mano por Eduardo. Carmen, las circunstancias han hecho imposible que continúes formando parte de nuestra familia. Te sugiero que busques representación legal independiente para resolver los aspectos legales de tu separación de Alejandro. Te he incluido un cheque por 50,000 pesos para tus gastos inmediatos. No será contactada nuevamente por nuestra familia, a menos que sea a través de abogados. Eduardo Herrera. 50,000 pesos. Esa era, según Eduardo, la suma total del valor de 5 años de matrimonio y un nieto por nacer. Carmen dobló la carta lentamente y la guardó de nuevo en el sobre. Miguel, ¿podrías hacerme un favor más? Lo que necesites. ¿Podrías llamar a mis padres? Mientras Miguel hacía la llamada, Carmen se quedó sola por primera vez desde el incidente de la mañana. Se sentó en la pequeña silla junto a la ventana del consultorio y puso las manos sobre su vientre. Su hijo se movía suavemente, ajeno al caos que se desarrollaba en el mundo exterior. «Vamos a estar bien, bebé», susurró. «Mamá va a asegurarse de que estemos bien». A las 4:30 p.m., la conferencia de prensa de Alejandro fue un desastre completo. Organizada apresuradamente en el lobby del edificio corporativo de Herrera en Asociados, atrajo a docenas de periodistas, activistas y ciudadanos furiosos que se habían congregado fuera del edificio desde el mediodía. Alejandro, visiblemente nervioso y sudando a pesar del aire acondicionado, leyó una declaración preparada por los abogados de la familia. «Lamento profundamente mis acciones de esta mañana. Reconozco que perdí el control en un momento de estrés personal, y entiendo que eso no justifica mi comportamiento. Pido disculpas públicamente a mi esposa Carmen, y anuncio que buscaré ayuda profesional para manejar mejor mis emociones en el futuro». Las preguntas de los reporteros fueron implacables. ¿Es esta la primera vez que golpea a su esposa? ¿Cómo justifica agredir a una mujer embarazada? ¿Su empresa perderá contratos gubernamentales por esto? ¿Enfrentará cargos criminales? Alejandro intentó responder de manera evasiva, pero cada respuesta solo empeoraba su situación. Cuando un reportero preguntó directamente si había abusado físicamente de Carmen anteriormente, Alejandro respondió: «No tengo comentarios sobre asuntos privados familiares». Esa respuesta fue interpretada universalmente como una admisión de culpabilidad. La conferencia de prensa terminó abruptamente cuando manifestantes comenzaron a gritar consignas desde la calle: «Justicia para Carmen» y «Fuera golpeadores». Eduardo tuvo que escoltar físicamente a su hijo fuera del lobby, mientras la seguridad trataba de controlar la multitud. Para las 6:00 p.m., 3 contratos gubernamentales importantes habían sido suspendidos pending further review. Para las 8:00 p.m., el valor de las acciones de Herrera en Asociados había caído un 23% en el mercado de valores. A las 10:00 p.m., empleados clave comenzaron a renunciar públicamente citando diferencias irreconciliables con la dirección de la empresa. Pero el golpe más devastador llegó a las 11:30 p.m., cuando Carmen apareció en el noticiero nocturno más visto de México para su primera entrevista pública. Sentada junto a la doctora Patricia Mendoza en el set del estudio de televisión, Carmen llevaba su uniforme de enfermera y hablaba con una calma que contrastaba dramáticamente con la histeria que había rodeado el día. «Señora Herrera, ¿qué la llevó a decidir hablar públicamente sobre esta situación?», preguntó la conductora del noticiero. «No quería hablar», respondió Carmen con voz clara. «Pero me di cuenta de que mi silencio podría ser interpretado como aceptación de lo que pasó, y no puedo aceptarlo, por mí
Y por mi hijo que está por nacer. ¿Es cierto que su esposo le había pegado anteriormente? Carmen pausó por un momento, su mano moviéndose instintivamente hacia su vientre. Los golpes de hoy no fueron los primeros, pero sí van a ser los últimos. ¿Qué mensaje tiene para otras mujeres que puedan estar pasando por situaciones similares? Que no están solas, respondió Carmen mirando directamente a la cámara. Que el dinero y el poder no justifican el abuso, y que todos merecemos vivir sin miedo en nuestros propios hogares. La entrevista duró 15 minutos, pero esos 15 minutos terminaron de sepultar a la familia Herrera. Eduardo vio la entrevista desde su oficina, donde había permanecido trabajando hasta altas horas tratando de salvar lo que quedaba de su imperio. Cuando terminó el programa, apagó el televisor y se quedó sentado en silencio en su silla de cuero. Su teléfono sonó. Era el presidente del consejo directorio de su empresa. Eduardo, dijo la voz cansada del hombre de 70 años que había sido su socio durante 2 décadas. El consejo se reunió esta noche. Por unanimidad, hemos decidido pedirte que renuncies como CEO efectivo inmediatamente. Eduardo cerró los ojos. ¿Y Alejandro? Alejandro también debe renunciar a cualquier posición ejecutiva. Su presencia en la empresa es insostenible. Entiendo. Eduardo, lamento que haya terminado así. Fuiste un gran empresario, pero esto es más grande que todos nosotros. Cuando colgó el teléfono, Eduardo Herrera se quedó solo en la oficina que había sido su reino durante décadas. Por la ventana panorámica, podía ver las luces de la ciudad que había ayudado a construir. Mañana, ya no sería parte de ella. En la pequeña habitación de la casa de huéspedes del hospital, Carmen se preparaba para dormir cuando sus padres finalmente llegaron. Roberto, su padre mecánico, y Elena, su madre que trabajaba limpiando casas, habían conducido desde la colonia Doctores tan pronto como recibieron la llamada de Miguel. «Mija», dijo Elena, abrazando a su hija con lágrimas en los ojos. «¿Por qué no nos dijiste lo que estaba pasando?» «No quería preocuparlos», susurró Carmen contra el hombro de su madre. «Nos vamos a quedar contigo», declaró Roberto. «Y ese nieto mío va a nacer rodeado de gente que lo ama de verdad». Esa noche, mientras Carmen finalmente dormía profundamente por primera vez en meses, rodeada del amor incondicional de sus padres, el imperio de los Herrera continuaba desmoronándose. Los medios internacionales habían recogido la historia. CNN en español, BBC Mundo y Univisión transmitían reportajes sobre el caso que expuso la violencia doméstica en las clases altas mexicanas. El video había sido visto más de 5 millones de veces. Activistas organizaron una marcha de solidaridad con Carmen para el viernes. Más de 20,000 mujeres confirmaron su asistencia en las redes sociales. Y en las altas esferas del poder económico mexicano, otros empresarios comenzaron a distanciarse públicamente de los Herrera, temerosos de que la asociación pudiera contaminar sus propias reputaciones. 43 segundos de video habían bastado para demostrar que en el México del siglo XXI, ni el dinero ni el poder podían proteger a quienes abusaban de los más vulnerables. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un paisaje completamente transformado. Carmen había perdido un matrimonio, pero había ganado su libertad y la oportunidad de criar a su hijo en un ambiente libre de violencia. Los Herrera habían perdido mucho más que dinero o prestigio. Habían perdido su futuro. Y la sociedad mexicana había ganado una lección que no olvidaría pronto, que la justicia, cuando finalmente llega, puede ser tan implacable como definitiva. En los meses siguientes, Carmen daría a luz a un niño sano en el mismo hospital donde trabajaba. Lo llamaría Diego, en honor a su abuelo materno. Alejandro nunca conocería a su hijo, y Diego crecería rodeado del amor de una familia que entendía el verdadero significado del respeto y la dignidad humana. La construcción de un nuevo mundo, pensó Carmen mientras arrullaba a su bebé recién nacido, a veces requiere que primero se derrumbe el anterior completamente. Y a veces ese derrumbe comienza con una sola mujer que encuentra el valor de decir, no más. 3 años después, el sol matutino de octubre se filtraba a través de las ventanas del pequeño apartamento en la colonia Roma Norte, que Carmen había conseguido alquilar con sus ahorros,
y el apoyo de un programa gubernamental para madres solteras. Era un espacio modesto pero luminoso, 2 recámaras, una sala comedor, una cocina funcional, y lo más importante para Carmen, una sensación de paz que nunca había experimentado durante sus años en la mansión de las Lomas. «Mamá, mamá, mira», gritó Diego desde la sala, sus pequeños pies corriendo sobre el piso de madera hacia la cocina donde Carmen preparaba el desayuno. A los 2 años y medio, Diego era un torbellino de energía con los ojos cafés de su madre y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. «¿Qué pasa, mi amor?», preguntó Carmen, secándose las manos en el delantal antes de agacharse para estar a la altura de su hijo. Diego le mostró orgullosamente un dibujo que había hecho con crayones, círculos de colores que, con mucha imaginación, podrían representar una familia. «Es mamá, es el abuelo Roberto, es la abuela Elena, y este soy yo», explicó señalando cada círculo. Carmen sonrió y besó la frente de su hijo. «Es hermoso, Diego. ¿Lo ponemos en el refrigerador con los otros?» «Sí». Diego corrió hacia el refrigerador, que estaba cubierto de sus obras de arte, fotos familiares y recordatorios de citas médicas y actividades escolares. La rutina matutina de Carmen había cambiado completamente en estos 3 años. Ya no se levantaba con miedo, ya no revisaba obsesivamente su reflejo en busca de moretones que ocultar. Ahora sus mañanas comenzaban con los sonidos alegres de Diego despertándose, con el aroma del café que Elena preparaba desde muy temprano, y con la satisfacción de saber que cada día sería mejor que el anterior. «Carmen, mija, el desayuno está listo», gritó Elena desde la cocina. A los 60 años, la madre de Carmen había decidido mudarse al apartamento para ayudar con Diego mientras Carmen trabajaba. Roberto visitaba todas las tardes, después de cerrar el taller mecánico que ahora manejaba junto con su yerno adoptivo, Miguel. Sí, Miguel. El enfermero que había estado junto a Carmen durante los peores momentos de su vida, se había convertido en algo mucho más importante durante los últimos 2 años. Su relación había florecido lentamente, construida sobre una base de amistad genuina, respeto mutuo, y el entendimiento profundo de lo que significaba reconstruir una vida desde cero. «Buenos días, familia hermosa», dijo Miguel mientras entraba al apartamento con llaves propias, cargando bolsas del mercado y con esa sonrisa que había conquistado no solo a Carmen, sino también a Diego, quien corrió inmediatamente a abrazar las piernas del hombre que se había convertido en la figura paterna que necesitaba. «Miguel, ¿trajiste pan dulce?», preguntó Diego con la esperanza brillando en sus ojos. «Por supuesto que sí, campeón», respondió Miguel, sacando conchas y orejas de la bolsa. «Pero primero el desayuno saludable que preparó la abuela Elena». Carmen observó la escena con una calidez en el pecho que aún la sorprendía. Después de años de violencia y control, había aprendido a reconocer el amor verdadero cuando lo veía. Miguel nunca alzaba la voz, nunca trataba de controlar sus decisiones, nunca la hacía sentir pequeña o insignificante. En su lugar, la apoyaba, la admiraba y respetaba cada aspecto de su independencia. «¿Cómo está todo en el hospital?», preguntó Carmen mientras se sentaban a desayunar en la pequeña mesa que cabía perfectamente 4 personas. «Ocupado como siempre», respondió Miguel. «La doctora Mendoza preguntó por ti. Le dije que estás emocionada por regresar la próxima semana». Carmen asintió. Después de tomar una licencia extendida por maternidad y luego trabajar medio tiempo durante 2 años para estar más presente en la vida de Diego, finalmente se sentía lista para regresar a tiempo completo al hospital. Diego había comenzado el preescolar y tenía una rutina estable. Elena estaría ahí para apoyar, y Carmen se moría por volver a hacer el trabajo que amaba. «Mamá», dijo Diego interrumpiendo sus pensamientos, «¿por qué algunas mamás viven con los papás de sus hijos y otras no?». Era una pregunta que Carmen había estado esperando desde que Diego comenzó a interactuar más con otros niños en el parque. Había decidido ser siempre honesta con él, adaptando la verdad a su nivel de comprensión. «Bueno, mi amor», comenzó Carmen, «a veces las mamás y los papás no pueden vivir juntos porque no se llevan bien. Pero eso no significa que alguien hizo algo malo. A veces las cosas simplemente no funcionan». «¿Y mi papá?», preguntó Diego con la curiosidad inocente de un niño de 2 años.
Tu papá vive lejos, respondió Carmen gentilmente. Pero tienes muchas personas que te aman mucho. Yo, el abuelo Roberto, la abuela Elena y Miguel. Diego pareció satisfecho con la respuesta y volvió a concentrarse en su pan dulce. Carmen intercambió una mirada con Miguel, quien le dio un apretón suave en la mano bajo la mesa. Después del desayuno, mientras Elena se quedaba jugando con Diego, Carmen y Miguel caminaron hacia el hospital. El Hospital General seguía siendo el mismo edificio imponente de siempre, pero ahora Carmen lo veía con ojos diferentes. Ya no era solo un refugio de un hogar tóxico. Ahora era simplemente el lugar donde hacía el trabajo que amaba. Carmen, la recibió Patricia Mendoza con un abrazo genuino. Qué bueno verte. ¿Lista para volver a tiempo completo? Más que lista, respondió Carmen. Extrañé esto más de lo que pensé. Tenemos muchas novedades que contarte, dijo Patricia mientras caminaban por los pasillos familiares. El programa de prevención de violencia doméstica que propusiste está funcionando increíblemente bien. Hemos ayudado a más de 200 mujeres en estos 2 años. Carmen sonrió con orgullo. Una de las cosas positivas que había surgido de su experiencia traumática era su involucramiento en programas de apoyo para mujeres en situaciones de abuso. Trabajaba como voluntaria dando charlas, proporcionando apoyo emocional y ayudando a otras mujeres a navegar el sistema legal y de salud mental. Y hay más noticias, continuó Patricia con una sonrisa misteriosa. El mes que viene llega un equipo de documentalistas de Netflix. Quieren hacer un documental sobre casos de violencia doméstica en México, y específicamente quieren incluir tu historia. Carmen se detuvo en el pasillo. ¿Un documental? Sé que es mucho pedir, dijo Patricia rápidamente, pero tu historia tuvo un impacto enorme. Cambió conversaciones, cambió leyes, cambió vidas. Podría ayudar a muchas más mujeres. Carmen consideró la propuesta. En los últimos 3 años, había dado entrevistas esporádicas, había hablado en conferencias, había participado en paneles sobre violencia doméstica. Cada vez se volvía un poco más fácil, pero también sabía que su historia tenía poder para generar cambios reales. Lo voy a pensar, dijo finalmente. El día en el hospital pasó volando. Carmen se reencontró con colegas, conoció nuevos empleados, se puso al día con protocolos actualizados. Era como ponerse un vestido favorito que había estado guardado en el closet, cómodo, familiar, perfecto. Durante su descanso del mediodía, se sentó en el mismo jardín donde solía refugiarse años atrás, pero ahora el jacarandá estaba completamente florecido, sus flores violetas creando una sombra moteada de color. Sacó su teléfono y revisó las noticias, un hábito que había desarrollado para mantenerse informada sobre el mundo más amplio. Su corazón se aceleró ligeramente cuando vio un titular. Eduardo Herrera, ex CEO de constructora, declarado culpable de evasión fiscal. Carmen leyó el artículo completo. Eduardo había sido arrestado 6 meses atrás por evadir impuestos por más de 50 millones de pesos durante los últimos 5 años de operaciones de su empresa. Herrera en Asociados había colapsado completamente 18 meses después del incidente viral. Incapaz de recuperarse de la pérdida de contratos gubernamentales, el éxodus de empleados clave y las investigaciones que siguieron al escrutinio público. Eduardo había sido sentenciado a 4 años de prisión y al pago de multas que habían liquidado lo que quedaba de su fortuna personal. Alejandro, según el artículo, había abandonado México 6 meses después del divorcio y ahora vivía en Argentina, trabajando en una empresa constructora de nivel medio bajo un nombre diferente. Carmen cerró el teléfono y se quedó sentada en silencio por un momento. No sentía satisfacción ni venganza, solo una especie de cierre tranquilo. La justicia había seguido su curso, pero lo más importante era que ella había construido una nueva vida que no dependía de lo que les pasara a los Herrera. Su teléfono vibró con un mensaje de Miguel. Diego dice que quiere pizza para la cena. ¿Estás de acuerdo con que lo malcriemos un poco? Carmen sonrió mientras respondía. Solo un poco. Nos vemos en casa a las 6. Casa. Esa palabra tenía un significado completamente diferente ahora. Ya no era la mansión opulenta de las Lomas, con sus muebles costosos y su ambiente tóxico.
Casa era el apartamento pequeño pero luminoso donde Diego podía correr libremente, donde Elena cantaba mientras cocinaba, donde Miguel leía cuentos en voz alta, donde Carmen se sentía segura y amada. Esa tarde, después de la pizza prometida y después de que Diego se durmiera con una historia sobre dinosaurios amigables, Carmen se sentó en el pequeño balcón del apartamento con una taza de té, observando las luces de la ciudad. Miguel se sentó junto a ella, y permanecieron en silencio cómodo por varios minutos. «¿En qué piensas?», preguntó Miguel finalmente. «En lo raro que es la vida», respondió Carmen. «Hace 3 años pensé que mi mundo se había terminado. Tenía miedo, estaba sola, no sabía cómo iba a salir adelante. Y ahora... ¿Y ahora? Ahora soy más feliz de lo que nunca pensé que podría ser», terminó Carmen volteándose para mirarlo. «Es extraño, ¿no? A veces las peores cosas que nos pasan son las que nos llevan hacia las mejores». Miguel tomó su mano. «Carmen, hay algo que he estado queriendo preguntarte». Carmen sintió un revoloteo en el estómago, pero no de miedo como antes, sino de anticipación. «Diego me preguntó el otro día si alguna vez iba a ser oficialmente su papá», continuó Miguel. «Y me di cuenta de que yo también quiero saber la respuesta a esa pregunta». Miguel se bajó de su silla y se arrodilló frente a Carmen, sacando una cajita pequeña de su bolsillo. «Carmen Jiménez», dijo, usando el apellido de soltera que ella había retomado oficialmente después del divorcio. «¿Te quieres casar conmigo? ¿Quieres que construyamos una familia oficial juntos?» Carmen miró el anillo simple pero hermoso. Luego miró los ojos sinceros de Miguel. Luego miró hacia la ventana donde podía ver la cama donde Diego dormía pacíficamente. «Sí», susurró. Y luego más fuerte. «Sí, por supuesto que sí». Miguel le puso el anillo y la besó mientras las luces de la Ciudad de México brillaban a su alrededor como una bendición. 6 meses después, Carmen y Miguel se casaron en una ceremonia pequeña en el jardín del hospital donde se habían conocido. Patricia Mendoza fue la madrina. Roberto caminó a Carmen hacia el altar. Elena lloró lágrimas de alegría. Y Diego, con 3 años recién cumplidos, fue el portador de anillos más adorable que la Ciudad de México había visto. La doctora Mendoza dio un discurso durante la recepción que resumió perfectamente el viaje de Carmen. Hace 4 años conocí a una mujer joven que pensaba que su valor dependía de complacer a otros, que creía que el amor venía con condiciones y castigos. Hoy celebro con una mujer que entiende que el amor verdadero es libertad, respeto y el derecho a ser exactamente quien eres. Carmen nos enseñó que no importa qué tan oscuro parezca el túnel, siempre hay una salida hacia la luz. Diego, ahora oficialmente Diego Jiménez Hernández, creció rodeado de amor incondicional, sin conocer nunca la violencia que había marcado los primeros años de vida de su madre. A los 5 años, cuando otros niños le preguntaban por qué tenía 2 apellidos diferentes, él respondía con la confianza de alguien que nunca había dudado de su lugar en el mundo. «Porque mi mamá es muy fuerte, y mi papá Miguel me ama mucho». Carmen continuó trabajando en el hospital y expandió su trabajo con mujeres víctimas de violencia doméstica. Fundó una organización sin fines de lucro llamada Nuevos Cimientos, que proporcionaba apoyo legal, psicológico y económico a mujeres que buscaban salir de relaciones abusivas. La organización ayudó a más de 1000 mujeres en sus primeros 5 años de operación. El documental de Netflix, Rompiendo el Silencio, la historia de Carmen, ganó un Emmy al mejor documental y fue visto por más de 20 millones de personas en América Latina. Carmen usó la plataforma para promover cambios en las leyes de violencia doméstica y para financiar más programas de apoyo. Elena vivió para ver graduarse de la universidad a Diego, quien estudió medicina inspirado por las historias de su madre sobre salvar vidas. Roberto tuvo una muerte tranquila rodeado de familia a los 80 años, sabiendo que había criado a una hija extraordinaria que había cambiado no solo su propia vida, sino la de miles de mujeres más. Miguel y Carmen tuvieron otros 2 hijos. Una niña llamada Patricia en honor a la doctora que había sido crucial en su salvación, y otro niño llamado Roberto, en memoria del abuelo que había proporcionado estabilidad y amor incondicional. Y en cuanto a los Herrera, Eduardo murió en prisión 2 años después de su sentencia, solo y olvidado por la sociedad que una vez había admirado su éxito.
Alejandro nunca regresó a México, nunca conoció a su hijo, y según las últimas noticias que llegaron a Carmen, vivía una vida de mediocridad autoimpuesta en Buenos Aires, completamente ajeno al hombre extraordinario en que se había convertido Diego. 10 años después de aquel día fatal en el hospital, Carmen estaba dando una conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de México sobre violencia doméstica y resiliencia. Al final de su presentación, una estudiante levantó la mano. «Doctora Jiménez», preguntó la joven, ¿alguna vez se arrepiente de haber hecho público lo que pasó? Su vida privada se volvió muy pública y tuvo que reconstruir todo desde cero. Carmen sonrió, pensando en Diego, ahora de 13 años, que estaba en casa haciendo tarea, en Patricia, de 7 años, que había heredado la determinación férrea de su madre, en Roberto, de 5 años, que tenía la gentileza infinita de Miguel, en su esposo que la esperaba con la cena preparada, en la organización que había ayudado a miles de mujeres, en la vida que había construido piedra por piedra sobre los escombros de la anterior. Jamás, respondió con convicción absoluta. Ese día en el hospital, cuando decidí no quedarme callada, no solo me salvé a mí misma, me di cuenta de que mi historia podía salvar a otras. Y eso ha hecho que cada momento difícil, cada desafío, cada lágrima, haya valido completamente la pena. ¿Qué consejo le daría a las mujeres jóvenes que están en relaciones que podrían volverse abusivas? Carmen pausó eligiendo sus palabras cuidadosamente. Confíen en sus instintos. Si algo se siente mal, probablemente está mal. El amor verdadero nunca requiere que sacrifiquen quienes son. Nunca las hace sentir pequeñas o sin valor. Nunca viene con amenazas o violencia. Y si ya están en una situación de abuso, no están solas. No es su culpa. Y sí pueden salir. Hay ayuda disponible. Hay gente que las va a creer. Hay vida después del abuso. Y para terminar, recuerden que ustedes son las arquitectas de sus propias vidas. Pueden construir los cimientos que quieran, del material que quieran, con las personas que elijan. No permitan que nadie más sostenga el martillo. Después de la conferencia, mientras Carmen caminaba por el campus universitario hacia su coche, reflexionó sobre lo lejos que había llegado desde aquella mujer aterrorizada que había creído que su valor dependía de mantenerse callada y complacer a un hombre violento. Su teléfono vibró con un mensaje de Diego. «Mamá, terminé la tarea. Miguel está haciendo tu receta de pollo. ¿A qué hora llegas?» «Te amo». Carmen sonrió y respondió. «Llegando en 20 minutos. Yo también te amo, mi amor». Mientras conducía por las calles de la Ciudad de México hacia su hogar, Carmen pensó en todas las mujeres que había conocido a lo largo de los años, a través de su trabajo. Mujeres que habían encontrado el valor para salir de situaciones imposibles, que habían reconstruido sus vidas, que habían criado hijos en ambientes seguros, que habían perseguido sueños que creían perdidos. Cada una de sus historias era un recordatorio de que la transformación era posible, que el amor real existía, que la fuerza humana no tenía límites cuando se aplicaba con propósito. El caso de Carmen Jiménez había comenzado como una tragedia personal y se había convertido en un catalizador para cambios sociales profundos. Las leyes de violencia doméstica en México se habían fortalecido, la conciencia pública había crecido, los recursos para víctimas se habían multiplicado, pero más allá de los cambios sistémicos, la historia de Carmen era un testimonio del poder de una sola mujer que decide que merece algo mejor. Era la prueba de que los finales felices no son cuentos de hadas, sino conquistas que se ganan día a día, decisión tras decisión, con valor y determinación. Cuando Carmen llegó a casa esa noche, encontró a su familia reunida alrededor de la mesa de la cocina. Diego ayudando a Patricia con su tarea de matemáticas, Roberto construyendo una torre con bloques, Miguel preparando la mesa para la cena, Elena contando historias sobre su día en el mercado. Era una escena completamente ordinaria y absolutamente perfecta. Carmen se quedó parada en el umbral por un momento, absorbiendo la calidez, el amor, la seguridad de su hogar. Luego se unió a su familia, sabiendo con certeza absoluta que había construido algo hermoso y permanente sobre las ruinas de lo que una vez creyó que era su vida.
Los cimientos que había puesto eran sólidos, y la estructura que había construido encima resistiría cualquier tormenta que el futuro pudiera traer, porque Carmen había aprendido la lección más importante de todas, que el amor verdadero no destruye, construye, y que una mujer con determinación puede levantar imperios sobre las cenizas de sus miedos. La historia de Carmen Jiménez se había convertido en leyenda, pero para ella, la parte más hermosa era que ya no tenía que vivir como protagonista de una tragedia. Ahora vivía como la heroína de su propia historia de amor, un amor propio que nadie podría quitarle jamás. ¿Qué te pareció la historia de Carmen? ¿Crees que tuvo el valor necesario para cambiar su vida y la de miles de mujeres más? La transformación de Carmen nos demuestra que nunca es demasiado tarde para reconstruir nuestra vida desde cero, sin importar cuán poderosos sean quienes traten de controlarnos. Su historia nos enseña que el amor verdadero nos libera, nunca nos encadena. Si esta historia te tocó el corazón, ayúdanos a llegar a más personas. Dale like si crees que Carmen tomó las decisiones correctas. Suscríbete para más historias que inspiran y transforman vidas. Comenta abajo. ¿Qué momento de la historia te impactó más? ¿Conoces algún caso similar? ¿Qué consejo le darías a mujeres que viven situaciones parecidas? Tu opinión es muy importante para nosotros. Cada comentario, cada like, cada suscripción nos ayuda a seguir compartiendo historias que pueden cambiar perspectivas y salvar vidas. Nos leemos en los comentarios.